Si tú no crees, no vas a hacer nada. Y hablando técnicamente, si tú no crees que esa pelota que está por ahí lejos no le vas a dar, no vas Nunca a vas a llegar llegar. nunca. Que fomentó mi espíritu de entrenador fue Akira Kato. Akira Kato. Y yo creo que puedo decir que fui casi su engreído. Wow. Que 70% es lo máximo que puedo hacer por ellas y el otro 30% es su Depende, ambiente, claro. su colegio, su familia y bueno, y la buena relación que pueda tener para poder escucharme, ¿no? Si llega una niña que quiero, la veo y digo, esta chica puede ser, lo primero que tengo que ver es quiénes son sus padres, porque Influye muchísimo. ellas solo escuchan a sus padres. Es un reflejo. Y entonces, ¿quién es este? Por cosas así de la vida, llegué a la final nacional italiana con ese pueblito, ¿no? Wow. Y entonces me llegaron las propuestas por todos lados. Algo que acabo de notar con todo lo que hemos hablado es que te interesa muchísimo el entorno del atleta, del voleibolista, ¿no? Creo que las instituciones que manejan el voleibol están un poco divorciadas. Apenas llegué a Italia, escuché en todos los medios del voleibol que el voleibol es masculino. ¿El campeón se hace o nace? ¿Qué piensas? Hoy en Pick Talks tenemos el privilegio de conversar con una de las figuras más influyentes en toda la historia del voleibol peruano, el profesor Armando Martens, formador, entrenador, scout, director técnico, creador de academias, constructor de programas nacionales y sobre todo un maestro cuya huella está presente en varias generaciones de jugadoras y entrenadores dentro y fuera del país. Su recorrido es casi cinematográfico. Comenzó como jugador de selección masculina del Perú, fue asistente de Mambo Park en el mítico sudamericano del 77, vivió más de 15 años en Italia donde lo conocieron como Il Mago por su capacidad para ver talento donde otros no veían. Y acompañó desde los 13 años a Sara Anzanello, quien luego sería campeona mundial con Italia y que en su propio libro lo menciona como una de las personas más importantes dentro de toda su trayectoria. Hoy, desde el Proyecto Nacional Perú 2032, sigue recorriendo el país, buscando niñas con mucho potencial, sembrando el futuro y enseñando que formar no es solo entrenar, sino que es educar, guiar y creer. Este es un episodio donde vamos a hablar de cómo se identifica el talento, cómo se construye la mentalidad desde edades tempranas, qué errores afectan en el desarrollo de un atleta, qué aprendió formando generaciones enteras y qué necesitamos como país para volver a competir en las más altas competencias. Este episodio es literalmente una masterclass de vida con el profesor Armando. Esto es valor aplicado al deporte y a la vida. Esto es Pick Talks y así abrimos el juego. Profesor Armando, mucho gusto tenerte acá. Si usted tuviera que elegir un solo momento, uno, que explique por qué terminó dedicando su vida entera a formar deportistas, voleibolistas en este caso, ¿cuál sería esa historia? Bueno, primero un saludo y un agradecimiento por esta entrevista. Creo que es la primera vez que voy a decir más cosas de lo que debo. Ajá. Pero bueno, la pregunta es muy importante. Yo tenía intenciones de ser medio cura en algún momento. Okay. Y quería hacer misiones y cuando empiezo a jugar me doy cuenta que las misiones se pueden hacer en cualquier lugar. Especialmente me lo enseñaron en el Opus Dei, donde estuve un año frecuentándolos. Y fui muy feliz en ese periodo. Y ahí me ocurre, digamos, dentro de todas las cosas que hacía, que era jugar y entrenar colegios para subvencionar mi vida, porque no había mucho dinero en esa época, no, y ahora tampoco tanto, pero bueno. Y entonces empieza la historia fuerte cuando yo aprendí en el Divino Maestro, donde les agradezco muchísimo lo que me enseñaron. El señor Fernando Guayo era el entrenador, me enseñó los fundamentos y luego entrené, digamos, a las chicas de 16 años, 15 creo, y por un momento tuvieron dos entrenadores donde uno de ellos tuvo que quedarse y uno tuvo que salir. Entonces yo pedí permiso para poder ir a otro colegio, porque necesitaba esa platita, y me fui al Mater Purísima, que tenía una amiga, Patricia de las Casas, bueno, ahora varias amigas, porque después las dirigí, y en el campeonato escolar, después de muchísimos años,
en el Puente del Ejército le ganamos al Divino Maestro escolar, que no había perdido, no sé si nunca, pero imbatibles. Y eso hizo que me llamen como asistente de selección, o sea, me sentí, Claro. me inflé, Okay. algo así, ¿no? Ajá. Y entonces dije, bueno, creo que esta puede ser mi decisión. Tu decisión. A pesar de que en otro momento yo hice un taller de confecciones con un amigo, Juan Carlos Duarte, y donde teníamos todas máquinas viejas que teníamos que ahí limpiar con aceite para poder ponerlas en pie. Y hicimos un taller de confecciones y me estaba yendo bastante bien, pero tomé esa decisión de ir por el voleibol porque hice inclusive el curso internacional 2. Sí. Lo hice también y también mi héroe prácticamente, mi fundador, fundador, no, digamos, el que fomentó mi espíritu de entrenador fue Akira Kato. Akira Kato. Y yo creo que puedo decir que fui casi su engreído. Wow. Pero no lo he contado nunca, es la primera vez que lo digo porque eso no se debe decir, pero yo me acuerdo que cuando hice el curso de entrenadores, que tendría, no sé, estaba en la selección, tendría 21 años, ¿no? Me acuerdo, Ajá. 22. Di mi examen y cuando él está llamando a todos para saber cómo habían salido, me dice, Armando, felicitaciones, ha sido un buen examen y entonces tú todavía no entrenador. Y así en mi cara ahí me rompió el certificado y dijo, tú todavía no entrenador. Y yo necesitaba eso para que me suban el sueldo en el colegio, ¿no? Claro. Pensé, uy, con eso ya me van a subir 2 soles, pero me suben nada. Y ¿Pero entonces, por qué hizo eso? porque dijo, pues yo estaba jugando en selección, él era mi entrenador. Era tu entrenador de selección, Sí, de vóley masculino. De vóley masculino, claro. sí. Y entonces, bueno, era mi héroe, o sea que no importa. Claro, Me malogró, digamos, mi economía, pero después él, me acuerdo clarísimo cuando él me enseñaba a levantar, ¿no? Que yo fui levantador, armador, me enseñaba, justamente me acuerdo que me hacía hacer así, porque decía que yo usaba mucho un solo brazo. Ya. Y entonces, bueno, no es que se haga así, me dice, pero como tú estás medio chueco, entonces haz así, ¿no? Ajá. Y después me decía muy duro y me hacía así las manos. Y entonces, esos son recuerdos bonitos que a veces los hago con mis alumnas, pues, ¿no? Claro, claro. Ya. Entonces, Akira, después, cuando fuimos a los bolivarianos en Maracaibo, me llama 15 días antes y me dice, ¿sabes qué? No estás entrenando bien. Y yo tengo que tomar una decisión porque tengo que entregar la lista de los que viajan. Uy, ok. Y yo le dije, lamentablemente, como yo soy el más bajo de todos, porque soy demasiado bajo para jugar voleibol, saltaba muchísimo, pero no es lo mismo, pues los saltos tienen más ventaja, ¿no? De vez en cuando puedes tener uno que salta mucho, ¿no? Y me dice, tú entrena bien, porque todavía no he escogido los 11. Al decir los 11, está dando por hecho que el 12 era yo. Claro. Pero no me lo dijo. Ya. ¿No? Y entonces entrené como una bala. Claro. Bala, pues, porque yo era el mal ejemplo del jugador de voleibol para algunos entrenadores que cuando dictaban sus cursos decían, no hagan como Armando Martens. Ajá. Porque él, cuando estábamos jugando, por ejemplo, él va hasta la tribuna a recoger la pelota y se tira encima de la gente que le tiene pánico porque los ensucia de sudor. Y o sea, me ponían como mal ejemplo, ¿no? Pero bueno, por lo menos, aunque sea con punto honor, pues, ¿no? O sea, tal vez no defendía tan bien, pero por lo menos le ponía algo de garra, ¿no? Y bueno, la cosa es que en mi carrera, digamos, se forma tanto entrenando, digamos, con Akira Kato, quien era un señor, pero, o sea, un gentleman. O sea, algo increíble. Japonés, ¿verdad? Japonés, sí. Los viernes siempre se llevaba 2 alumnos, o las alumnas también creo que hacían lo mismo, a comer. Cenaban con nosotros, 2 a la vez, te tocaba cada 2 meses de repente. Qué interesante. ¿No? Entonces él era también amigo y, claro. una fiera en la cancha. Porque en la cancha, si no hacías bien, te botaba, no es que era así nomás. Claro. Eran otras épocas también, ¿no? Claro, sí. Exacto, ahora pues, la generación de cristal, como le dicen. Lógico, y eso que yo he sido 18 años del Sporting Cristal, Okay. por favor. Claro. No,
Así que para mí él es una de las personas que ha guiado mi vida, ¿no? Porque una persona correcta, honesta, y la verdad que para mí lo peor que me pueden decir a mí es que soy deshonesto. Pero todos los defectos puede ser que los tenga un poquito más, un poquito menos uno que otro, Sí. pero no deshonesto, porque siempre hay que hablar y decir las cosas que uno siente, y si le cae mal a alguien, prefiero no decirlo en todo caso, pero, Claro. pero no, pues Y me surge una duda. Me comentaste que jugaste en la selección de voleibol masculino. Sí. ¿Por qué voleibol? O sea, ¿cómo fue esa transición? Porque no es que aquí en Perú menos, siendo Claro. hombre, Claro. voy a jugar voleibol, ¿no? Eso siempre me causa... Sí. ¿Cómo fue esa conexión con esta pelota acá? Sí, bueno, fue así. Nosotros pasábamos, mi familia, en Punta Negra el Ajá. verano. El verano era de 3 meses, o sea que enero, febrero y marzo era más largo. Y había unos campeonatos interplayas. Claro. Punta Hermosa, Punta Negra, Santa Sí. María, no sé, Pucusana, ¿no? Ajá. Entonces, por cuestiones de amistad con algunos que juegan selección, nos dice, oye, pero jueguen pues para armar un equipo. Y yo era de paleta frontón, yo era jugador de frontón, frontón. sí. Como jugaba con las dos manos, todos se picaban porque yo me ponía en el medio y dice que no dejaban jugar, ¿no? Ya. Hasta que obligaron a poner una pitita y me sacaron Ya. porque ya yo no podía jugar, ¿no? Ajá. Pero sí que lo hacía bastante bien. Y bueno, la cosa es que Diglio Gardela, un jugador de esas épocas, me dice, vamos a entrenar, yo te enseño un poco, y como ya deportista... ¿Qué edad tenías? Tendría pues 18, 19 por ahí. 18, 19. Sí. Entonces, aprendí así de viejo prácticamente, ¿no? Claro. Pero ya éramos atletas, que es diferente, pues, ¿no? Claro, y eras un deportista. O sea, Claro. habías jugado frontón y qué más, fútbol también, supongo. Fútbol sí, un poco, malísimo, pero un poco. Ajá. Pero me ponían, digamos, ahora que estuve con los... Claro. Me ponían porque decían, bueno, si estoy perdiendo, era corredor, pues. Ya, 800, corría. 1500, Ajá. era bastante, lo Sí. hacía bastante bien. Entonces, ya estás perdiendo, ya ponlo, a ver si de repente corre y mete un gol por ahí, ¿no? Y claro que 2 o 3 pelotas después a la tribuna, pero Ajá. por ahí que servía, ¿no? Claro. Y ya, entonces ya eso me hacía estar bien, ¿no? Hice ciclismo, pero no oficial, sino para ir al colegio desde los 8 años, Ya. ya en Chaclacayo, Ajá. que son subidas y bajadas. Y entonces mi padre me dio una bicicleta que después de grande le he visto. Yo sentía mi bicicletón, pero te juro que era así. Era chiquitita. Por chiquitita. Y yo decía, ¿qué tal bicicletón? Y yo, verde, todavía me acuerdo. Y yo iba en mi bicicleta y mi madre peleando siempre con mi padre porque decía, ¿cómo es posible que al niño lo deje solo? Ajá. Pero ahí no había pues nadie, ni siquiera autos había por las calles, ¿no? Ok. Y encima todavía me dejan ir al cine. Y yo cuadraba mi bicicleta en el cine y yo decía, qué buena gente que son. Pero si tú ves un niño de 8 o 9 años que está en su bicicleta y dice, cuídemela, yo creo Claro, que dirían, ¿de dónde lo han sacado, no? ¿No? Claro. Así que bueno, entonces... O sea, arrancaste en el vóley playa. Perdón, arrancaste en la playa el vóley, pero me Sí. contaste que era cemento, ¿verdad? Era cemento. Era sí. cemento. Sí, era en cemento. Sí. Y bueno, ahí arrancamos, y cuando él jugaba por el Divino Maestro, o conocía a la gente Sí. del Divino Maestro, me lleva a Camaná, en la cuadra 9, había una cancha que no tenía los 9 metros, tendría 8 tal vez, Ok. ¿no? O sea, no había que pisar la línea para sacar, claro. porque no. Ajá. Y una pared sí estaba un poquito inclinada, entonces tenías que estar un poco así, cuando estás junto a la pared, esperando que no se caiga, porque Ajá. mientras se cae uno corre, ¿no? Ajá. Y ahí entrenábamos y fuimos felices, no nos importaba nada. ¿Pero quién entrenaba? ¿Divino Maestro ahí o Divino la selección? Maestro, no, Divino Maestro, Divino Maestro. con Fernando Aguayo, que era el entrenador. Él Ok. me enseñó a hacer los fundamentos, y después, claro, hemos rivalizado por muchísimos años, porque el Divino Maestro y yo después fui Bancopa. Entonces, bueno, y ahí empiezo a entrenar y bueno, pasa el tiempo y uno pues mejora, y como era el enano en esa época tenía que ser levantador, porque si no, Imposible, claro. no podía hacer otra cosa. Y después, más que todo en la selección, me usaban solo de líbero, ¿no? Porque de los 6 titulares en los grandes... Fuiste líbero. No había líbero todavía. Pero... Tienes razón, era el libro en la década del 90 recién. Claro, entonces no había libro, y entonces me ponían saque y a defender, ¿no? Y en todo caso, como ahora sí, un libro tiene que ser un levantador. Claro, ¿no? también. Antes todo era antebrazo, Claro. pero ahora se exige que también sean levantadores. Claro. Cosa que hacemos también en el club, ¿no? Sí. Que los que van a ser líberos, Sí. los vamos poniendo en los equipos B, C, D,
de levantadores. Claro, para que tengan esa... Claro, sí, porque si no, no llegan, pues, ¿no? Sí. Y esa es la ventaja de los líberos, que no son muchos que he hecho, pero, por ejemplo, Liana Torres, la líbero de la selección, Sí. es de mi cantera, ¿no? Ok. Y una maravilla de niña, porque ellos se venían desde Comas. Wow. Todos los entrenamientos, lunes, miércoles y viernes, el abuelo manejaba o el papá. Y ahora, claro, se tuvieron que ir porque dijeron, la verdad es que ya no puedo más. No, claro. ¿No? Muy lejos. Complicado. Y por supuesto que tenían toda la razón y se fueron, se quedaron en su zona. Y el otro día en el coliseo, digamos, que era el sudamericano, se acerca pues el papá y me da un abrazo, pero que es más majo que yo, pero me levantó hasta el techo, ¿no? Y me dice, gracias. Y yo digo, ¿cuál es el gracias? Y yo, no. Claro. ¿No? Y es porque él inclusive está con Lianita bien, tiene hasta su, no sé si tendrá su pequeño sponsor, pero aunque sea mejor económicamente que antes. Claro. Y él también estaba de fisioterapista, fisioterapeuta. Entonces, le había cambiado la vida y yo no lo sabía, por supuesto, pero así fue. Pues, es que al final, creo que eso también es el deporte, ¿no? Que impactas vidas sin que tú te des cuenta, ¿no? Y más cuando eres un formador, un pequeño gesto, un pequeño cambio, una pequeña palabra que le puedes decir a alguien, le puedes cambiar toda la perspectiva y eso, la dirección, ¿no? La dirección hacia dónde va y ese cambio perfecto con Liga, ¿no? Exacto. Yo pienso eso, ¿no? Efectivamente, las jugadoras que han llegado a ser, digamos, de primerísimo nivel, han sido, la mayoría, han sido parte de mi familia por un periodo. Ajá. Porque yo creo que 70% es lo máximo que puedo hacer por ellas y el otro 30% es su ambiente, claro. Su colegio, su familia y bueno, y la buena relación que pueda tener para poder escucharme, ¿no? Entonces, para mí eso es vital y permanentemente vamos a comer el pollo o si ellos tienen, ellos invitan, depende de quién invita, ¿no? Pero por lo general, en el periodo anterior, Perú era, digamos, de muy escasos recursos, las niñas ahora están un poquito mejor, Sí. que no digo que haya abundancia, pero estamos mejor. Entonces, para mí, si llega una niña que quiero, la veo y digo, esta chica puede ser, lo primero que tengo que ver es quiénes son sus padres, porque influye muchísimo. Ellas solo escuchan a sus padres. Es un reflejo. Y entonces, ¿quién es este? O sea, ¿quién es? ¿De dónde lo han sacado? ¿No? Sí. Entonces, lo primero que hago es lo saludo y una palmada de la espalda para que vea, mira, o sea, acá estamos, somos tres, tu papá, tu mamá y yo, ¿no? Es que es un equipo también, ¿no? Sí, y eso es la forma, como yo digo, cuando enseño, la base de la enseñanza es que sepan escucharte. Porque yo puedo saber mucho, pero si no hago que me escuchen, es difícil. Complicado, ¿no? claro. Y lo veo porque tengo 30 alumnas y de 30 Sí. hay 3 o 4 que se ríen antes de que yo hable, o sea, Sí. como diciendo, ¿qué va a decir este hoy día? ¿No? Y hay otras que están pensando en conversar y sacar, ¿no? Claro, las chiquitas también son dispersas, ¿no? Claro, ¿no? Sí. ¿No? Entonces, poco a poco uno tiene que ir individualizando un poco de cómo trato a cada una, pues, ¿no? Justo me llama la atención esto que comentas porque yo hablé con Rusber Campos, que es un Sí. estadístico, un analista del vóley muy reconocido en Perú, Sí, y no sí. solo en Perú, a nivel mundial estuvo con Cuba en la BNL Sí, hace Cuba, poco, claro. crack, y él me decía que él ha estado con muchos entrenadores, ¿no? de la selección, de otros países, y me decía que una de las claves para ser entrenador es cómo llegas Sí. a la jugadora. Y no es solo un cómo, son 16 cómos, ¿no? Porque De cada acuerdo. jugador es un mundo totalmente distinto. Totalmente de acuerdo. Y eso es justamente la razón por la cual yo le digo, ahora tenemos en el trabajo que estamos haciendo más de 100 jugadores, Wow. ¿no? Ahora vamos a hablar del proyectazo pero- que tienen. claro, Sí, sí, sí. pero pasando de eso, voy a esto, a que de 100 que yo pueda tener, yo no puedo seguir las 100. Imposible. Entonces, yo tengo que ver, lamentablemente, a mí me han dicho, lamentablemente no, tampoco, a mí me han dicho, tú me entregas 20 jugadoras que pasan a 1,85 m. Ese es todo tu trabajo. La federación me lo dijo y confirmado, tú no eres entrenador de selección, la federación los escoge, los entrenadores de selección. Tú eres un buscador de talentos. Entonces, yo le digo, bueno, yo no me voy a ofender porque esa es mi función. Yo voy a buscarte las 20 más altas del Perú. No he llegado a 20, pero debo estar en 12, 14. Ok, igual es. Y Un número pienso importante. pienso que si hacemos 2 años más, estaremos en 30.
Claro. Y 30, pues, de los cuales queden 5 o 6 para la selección, ya lo hicimos, porque los clubes todos hacen jugadoras, no hay que pensar que solamente hace Sí, la claro. búsqueda de talentos. Nosotros buscamos las que prácticamente no han hecho voleibol antes. Entonces nos cuesta mucho trabajo que jueguen, pues, porque las niñitas que tienen los clubes empezaron de pequeñas. Y ellas llegan mejor que las mías, Totalmente. ¿no? Claro, a nivel técnico es totalmente otra historia, ¿no? Exacto. Sí. Entonces hay que entender que las pequeñas que tienen 2 años conmigo, las de 11, 12 años, ellas, ojalá, esa es mi ilusión, lleguen dentro de 2 años a jugar con Brasil la final. Wow. Esa es mi ilusión, pero ya me pasé de sitio. Estamos en otro. Nos hemos trasladado un poco al futuro, pero vamos a ir a ese proyecto que me parece muy interesante. Me gustaría hablar un poco de la transición que tuviste en Italia. Tú Correcto. estuviste 15 años en la Serie A1, una de las ligas más competitivas del mundo, y ahí encontraste a Sara, que de hecho aquí está su libro, una jugadora campeona mundial del mundo, central de Italia. Vi una foto con Gamova, con cracks brasileras, increíble. La descubriste cuando tenía 13 años. Sí, ¿verdad? de 13 para 14. Y la acompañaste durante todo su proceso de crecimiento hasta que Sara logra ser campeona mundial. E incluso Sara te menciona 3 veces en su libro, Sí. hablándote como un referente dentro de su vida. ¿Qué significa eso para ti? Mira, primeramente voy a responderte esto último que has dicho y después regreso, ¿no? Sí. Porque ella pone quién soy yo ahí, que es, no sé si sea yo así o no, pero eso es lo que quiero ser. Ok. Entonces dicen, para mí es una maravilla. Porque que ella diga algunas cosas, aparte de que tengo una panza, dice así, ya me puso un poco en dificultades, ¿no? Pero dice cosas maravillosas de lo que yo siento y pienso. Entonces, cuando ella lo ha escrito con alguien que la ayudase, verdaderamente me hace sentir muy, muy bien, ¿no? Y efectivamente yo soy muy amigo de los padres. Wow. Por si acaso. Entonces, bueno, en Italia en general, yo cuando juego un campeonato sudamericano, una final de un campeonato sudamericano con Vancouver, que yo entrenaba a Vancouver, y al frente teníamos un equipo brasilero, la final se hizo acá en Lima, y entonces tuve algunas dificultades. En el entrenamiento anterior saqué 2 jugadoras, las castigué, mañana no juegan la final y todas esas cosas. Entonces el presidente me dijo, o sea, no es posible hacer una cosa así tan fuerte porque estas son jugadoras de la selección nacional y jugamos una final y el sponsor es el banco y entonces yo dije, bueno, tengo que comprender, no sé si por orgullo o por qué, y dije, ok, tuve que ceder. Las 2 chicas arrepentidas me pidieron jugar. Entonces eso vale más que todo cuando ellas pues Cuando hay esas ganas, ¿no? y tienen ganas de jugar, sí. Y entonces se acercan a mí y dicen, nosotros queremos, no es que nos protege el presidente del banco, sino nosotros queremos jugar. Y entonces ya, jugamos, no ganamos, Okay. Perdimos 3-1, ¿no? Y al día siguiente, en toda la decepción del mundo que tenía yo, dije, bueno, ¿qué hago? ¿Me dedico al voleibol o mis confecciones y ya acabó esto, ¿no? ¿Cuántos años tenías? Tendría unos 30 porque yo me voy de viaje a los 34. 34, ok. Entonces ya se me está pasando, tengo que hacer algo. Me había ido bien con el voleibol, con Vancouver, hemos hecho lindas cosas, ¿para qué, no? Y bueno, entonces en esa época tenía facilidad para conseguir un pasaje aéreo a Miami. Ok. Entonces llamo a la persona indicada y me dice, tú nunca me pides favores. No, le digo, pero estoy en un momento de crisis, acaba de fallecer mi padre también, hacía menos de un año, y entonces la crisis era global, y dije, ya tengo que hacer algo. Y me fui pues a Miami. En Miami estuve 4 meses, trabajé vendiendo hamburguesas, creo, porque como nunca he hecho nada con las manos, yo dije, tengo que sentir que algo, no, ni siquiera barría mi casa, o sea, nada. Entonces yo dije, voy a trabajar en eso, y con el mal inglés que yo tenía, me puse ahí en los Open de tenis a vender hamburguesas y eso, ¿no? Tan malo sería, no sé si mi idioma o haciéndolo eso, que me pasaron atrás a pelar papas. Yeah. Y después de pelar papas, la siguiente semana me pasaron más atrás a pelar cebollas.
Entonces dije, esto no es mi negocio. Dije, Claro, aquí no es lo mejor mío. regreso al voleibol. Tuve una oferta de la University of Miami para quedarme, pero mi ilusión había sido, toda la vida perseguí la ilusión de ir a Italia a conocer a lo que mi madre fue siempre la hija de italianos y siempre hacía cosas italianas y entonces yo no entendía nada porque estaba tan loca. Pero después entendí que estaba tan loca porque era loca, ya no había forma, ¿no? Y entonces se aprecia ella. Ya, y entonces la cosa es que, bueno, dije, ya, me voy a Italia y llego pues a España. En España, como tenía un pasaje de cortesía, no pude entrar al avión, que era París-Roma, y no pude entrar porque no había sitio. No importa, cada 4 horas había un avión. Así que ya, bueno, ya, 4 horas. Y yo dije, ya, tenía $20 en el bolsillo, así que tenía que llegar de todas maneras. Y nada, no subí tampoco. El de la noche, tampoco el de la otra. 4 aviones se me fueron. Entonces ya, yo dije, bueno, esto se pone difícil. Ya, me quedé sentado, dije, no voy a ir a ningún sitio, me quedé sentado ahí. Y el de las, no sé, diría 7 de la mañana, porque era de día, 7, 8 de la mañana, me pongo en la lista y me dice, no hay sitio tampoco. Y entonces, pero toda la gente de ahí, del counter y las aeromosas y todo, ya se habían enterado, porque todo el día había estado ahí. Así que me dicen, oye, y se acercan 2 señores bien gorditos, un señor y una señora, y dicen, amor, anda tú, pues tienen un solo sitio. Que amor tú. Entonces llegó el purser, ¿no? O no sé si era el copiloto. No digo, momentito, el señor va. Y me subió. Y en el camino, de que entras pues al túnel ese, las hermosas me aplaudían. Todos aplaudieron. Claro que tenía 30 y pocos años, entonces era más fácil tomar esas chacotas, pues, ¿no? Claro. Bueno, pero eso no tiene nada que ver, es una anécdota que me he salido otra vez, como siempre. Ya. Bueno, entonces llego a Italia, porque ya estuve en París, y me fui a Italia. Llego a Italia y en Italia... Pero tú llegas a la nada, o sea... A la nada. A la nada. Tú, porque era tu sueño ir por tu familia, porque tu mamá es de Exacto. Digamos, la nada es ser un entrenador del Perú con cierto reconocimiento peruano, que Perú era de muy alto nivel. Pero nunca me presenté con ese cartel. Yo llegué tranquilo nomás, dije, conozco Italia y me voy. Porque había un campeonato mundial, ¿no? En Reggio Calabria. Entonces, conocí bueno, en ese momento era el cónsul, que le dijo a su hijo, oye, llévalo allá, 800 kilómetros. Digo, bueno, 800 kilómetros ya, pues. Así que subió a un Mercedes y me llevó a 200 por hora. En mi vida había ido ni a 100 y me hace llevar a 200. Y sí, yo quería bajarme, ¿no? Porque, bueno, la cosa es que llegamos ahí, el campeonato mundial, que Perú quedó 7º, me parece, ¿sí? Juvenil. Y conozco una persona que va hacia la ciudad de Ancona, que dijo, si quieres te llevo. Uy, yo dije, me ahorro el pasaje. Y dije, está buenas. Ya, listo. ¿Sabes manejar? Sí, le digo, ya. Toma las llaves y maneja tú. Así que, y ahí empieza esto. Viajo, no, manejo ahí unas carreteras voladas que no había visto nunca. Yo decía, ¿qué hago aquí? Abajo no veo, pero ni el río ya no se ve, ya está una platina. Claro. ¿No? Llegamos y a la hora de echar gasolina, dormía. Dormía, así que ya yo ponía la gasolina, pues, ¿no? Otra vez, peajes. Seguía durmiendo. Entonces yo pagaba, entonces me está saliendo más caro que tomar el tren, ¿no? Y descansaba. La cosa es que llegué y le digo, voy a hablar con mi amigo, bajas, te espero acá, me dice. No me esperó. O sea, ya yo había pagado todo y se fue. Y me dejó ahí, ¿no? Y me dejó con un dirigente maravilloso que se llama Franco Brasili, que me dijo, ¿quieres quedarte? Y dijo, no lo he pensado, o sea, yo ya pienso que ya pasé una época, me regreso al Perú, quiero estar en Italia unos días porque quiero conocer un poco más. Había quedado en Roma 3 meses y ya estoy listo para regresarme. Pero sí, claro, he perdido un año casi y me voy aprendiendo italiano. Y ya me dije, bueno, ya, entonces, si te quieres quedar, te consigo yo un equipo. Y no me dijo el equipo de Serie A,
de él ni el Serie A del vecino que me había pedido. Después me enteré. Wow. O sea, tenía 2 equipos para ir. No, me mandó un pueblito escondido en los Apeninos, a 70 kilómetros de la ciudad de Ancona. Y como yo estaba pensando en la muerte de mi padre y eso, y ahí estaba, pues no había pero nada más que un poco de nieve. Así que ya, me quedé ahí. Y en ese lugar me conseguí 5 niñas altas, porque ya sí hay altas. Ajá. ¿Ya? Y una enana que juega mejor que las 5, ¿no? Y por cosas así de la vida, llegué a la final nacional italiana con ese pueblito, ¿no? Wow. Y entonces me llegaron las propuestas por todos lados. No, me llegan las propuestas por todos lados y ahí empieza mi carrera en la Serie 1, ¿no? Pero me la gané de otra manera, o sea, siempre el cartel que decía Perú, ¿sí? Pero además tuve esa suerte de que, como siempre he sido buscador de talentos, Sí. entonces me busqué 5 niñas altas, una la saqué de la discoteca. Ya. Ya, 13 años, 1,81 m, 82, Wow. ¿no? Y me dijeron, hay una alta, la hija del Marechalo, o sea, del Marechalo es suboficial. Ajá. Esa va siempre a las discotecas. Vamos a la discoteca, la encontramos ahí. Así que la encontramos y hablamos con el papá, que era un bandido, pero que no importa. ¿Ya? Y en el buen sentido nomás, ¿no? Ajá. Y ya, y así empezamos, y hice eso, y entonces, a partir de ahí, terminado ese periodo, paso a dirigir la Serie A1 de Ancona. Ok. Y ahí empieza otro periodo. Otra historia. Otra historia. ¿Y ahí conoces a Sara en ese proceso? ¿O No. todavía? Después, cuando termino en Ancona, me voy hacia el Véneto, hacia Venecia. Pero eso fue por problemas, digamos, que tenía yo, mi pareja, con la que vivía. Ajá. Y entonces ella la contratan en el Véneto. Y entonces me dice, ya, vente conmigo. Y yo le digo, no puedo, pero Franco Basile, mi amigo, me dijo, hace 10 años que el entrenador que está detrás tuyo tiene que ser, es de selección también, y tú le haces mucha imagen. Le digo, entonces, ¿qué te parece si quedas igual, pero como dirigente? Entonces yo le dije, mira, yo me he quedado 10 años acá, pero nadie me va a pagar nada como dirigente. Sí. Y yo como entrenador tengo un sueldo bastante bueno, y como dirigente yo no sé en qué terminaré y tengo que irme. Y como tenía yo pues a mi chica por el otro lado, entonces dije, aquí me fugo, ¿no? ¿No? Bueno, la cosa es que ahí cambio, me voy al norte, a Venecia, y ahí conozco en una reunión de jugadoras de selección altas, no buenas, pero altas, en Católica, que se hace en una ciudad de mar, Rimini. Bueno, hacen 2 días un raduno, lo llaman ellos, o sea, una reunión de atletas donde van todos los equipos de la primera a ver qué hay de bueno. Sí. Y seguramente a contratarlas, ¿no? Entonces, hay no sé cuántas, 20 o 30, ya no me acuerdo cuántas eran, un montón. Y Sara está ahí. Entonces, que era de mi zona, era Véneta. Entonces, yo estoy ahí y digo, bueno, hay 2 chiquitas que no han salido, pero hay una que es muy alta. Entonces, y la veo calentando y me gusta su movimiento de tobillos, su alegría. Y dije, bueno, y de repente nadie la escoge. Nadie la escoge. Entonces, el entrenador, que era un filo peruano japonés, que ha sido entrenador de selección nacional italiana sub-16 durante 30 años, 20 años, muchísimos años. Entonces, cuando yo le digo, Beppe, por favor, ¿puedo ver a esta chica? Él encantado, inmediatamente encantado. Ya no había, realmente se habían ido los demás, pues espere que se vayan. Y me la pone, es que está resfriada. Ya conozco la resfriada, está nerviosa. Y no quería pues que la prueben, está mal, ¿no? Claro. Así que le dije, no importa, es que estoy resfriada, no te quites el buzo, le digo, quiero verte nomás. Así que el entrenador de selección inmediatamente la hace saltar y dije, ya, esta es mía. Entonces regreso a la tribuna y yo ya había visto quién era su papá y su mamá, 2 grandazazos. Y les pregunto, ¿a dónde es que se han... estoy buscando un alojamiento porque mañana también hay otra prueba.
Y ellos, él muy así, por supuesto, estamos acá, por favor, ven con nosotros. ¿Te invitan a su casa? Sí, yo lo había hecho a propósito, no, al hotel. Ok. Porque ellos vivían en Venecia y estábamos en la zona central de Italia. Ajá. Y ya pues, conseguí acercarme a ellos. Ajá. Así que dije ya. Aquí. Y cuando llego al hotel, había 2 cajones de vino que había traído él. Yo le digo, ¿qué, vas a vender algo? No, me dice, estamos de vacaciones. Y él produce vino que no es de gradación alta. Ajá. Y no se puede vender porque tiene que tener una gradación. Si no se puede, es como uva chancada que está en ebullición. Me falta procesar. Claro. Exacto, ¿no? Entonces, riquísimo, porque eso sí me gusta. Ajá. Que no sea tan alcohólico, no me gusta tanto el alcohol. pero eso estaba maravilloso. No, quédate acá, que mira todo lo que tenemos, que se tiene que acabar para mañana. Y yo dije, está loco, sacó la caja. Ya, pero la cosa es que hicimos una amistad rápida, ¿no? Y ahí es cuando regresamos, ¿no? Ya regresamos y empezamos a hablar de hacerla, ¿no? Y la mamá dijo, de ninguna manera, mi hija tiene que ir al conservatorio porque toca el piano lindo, ha ganado no sé qué concurso o sea, eso no. Wow. Entonces dije, bueno, acá hay que ver cómo se hace, porque... Ajá. Así que empecé y dije, hagamos una cosa, yo vivía en el Lignano Sabbiadoro, que es un lugar turístico con el mar adelante, donde solamente hay, digamos, 60 departamentos había donde vivía yo, y no había nadie porque era invierno. Si llega invierno no hay nadie, porque es de austriacos. Okay. Y me habían conseguido ahí, porque en la ciudad no me gustaba, y frente al mar me encantaba. Entonces tenía que hacer 18 kilómetros diarios para irme a mi casa, ¿no? Yeah. Pero como es un sitio de balneario que en invierno no hay nadie, ya no importa. Ya. Y de ahí me iba a mi ciudad, la Tisana, y de ahí a la ciudad de ella, que es 50 kilómetros más. Me hacía más o menos 200 kilómetros, ida y venida, para entrenarla. Wow. Entonces yo la entrenaba, y entonces ellos a los 3 meses dijeron, oye Armando, te quedas a comer por lo menos. No, al toque creo yo, a los pocos días, te quedas de comer por lo menos, porque yo no les cobraba. Entonces, ya, pues yo a comer, si no, en mi casa no hay nadie, estoy solo. Ajá. Así que comíamos rico, y de ahí yo me iba. Y me decía, no puede ser, o sea, mira, el hielo que hay en la pista, tú no puedes estar viajando de noche así. Además, nunca tomas el vino porque tienes que manejar. Y así no es, me decía. Así que un buen día enchaparon, digamos, una de las habitaciones. Ajá. Y tenía yo para dormir irme en la mañanita. Te quedaste ahí. ¿No? Y así empiezas pues el trabajo con Sara, que Wow. bueno, fue Que bueno, que ya es historia, llega a ser campeona del mundo campeona con del Italia. mundo. Sí, Increíble. campeona del mundo. ¿Y qué significa para ti ese libro, esas menciones? ¿Qué te hace sentir en esos momentos? Bueno, mira, todo el libro está en italiano, ¿no? Todo el libro dice cosas maravillosas. O sea, ella habla de sus sentimientos, de cómo va creciendo en el voleibol, de cómo tiene problemas con algún entrenador y con otro, ¿no? Cómo tiene que superarlo, por supuesto. No puede estudiar, no encuentra enamorado porque todos son más bajos que ella, ¿no? Y si no, tiene que irse al básquet o al vóley, entonces quiere ir a ver el vóley masculino, a ver si encuentra un chico, porque las chicas andan desesperadas por tener un enamorado cuando son adolescentes, pues no, También, sí. normal, o sea, eso es normal de todos, ¿no? Parte de la vida. Parte de la vida. Entonces, una vez me dice, he encontrado 2 chicos altos, me dice. Qué bueno, digo, ¿quiénes son? Tal. No, le digo, esos le meten un poco la... No. Dice, no, son mis amigos y mis amigos. No, la chiquilla. Bueno, pues llamé al presidente del club y al carabinero jefe de la comisaría, que se llama ya, ¿no? Y la sentaron a ella y yo me escondí. Y le dije, ¿tú andas con tal y tal? Sí, son mis amigos, dijo ella. Tendría 16 años, ¿ah? Son mis amigos ya. Bueno, dijo, si te vemos una vez más ahí, te vamos a meter a la cárcel. Wow. Por supuesto que en Italia eso no van a hacer nunca. Claro, porque nunca. O sea, nos pusimos de acuerdo los 3 antes de que entre ella. Sí. ¿No? Y ella, toda ingenua, se puso a llorar. No, que a la cárcel, se puso a llorar. Entonces, bueno, dijo, tú te regresas a tu casa y te quedas viernes, sábado y domingo en tu casa, no en la casa del club, que era 50 kilómetros, y el colegio no estaba ahí. Y bueno, hasta ahora no lo saben ellos, no se los he contado todavía, ¿no? Porque se hubieran molestado conmigo, porque la presioné a
a que tome una decisión distinta, claro. Y ella me contaba, ¿sabes qué? Tengo un chico que quiere estar conmigo, me contaba, ¿no? Ah, ya, pues le digo, ya, aprovecha, ¿no? Y después ves. Pero me llega acá, me decía, ¿qué te importa? Le digo, si es el primero de la clase. Sí, bueno, uno de los primeros, ya. Así que así empieza su historia. Algo que acabo de notar con todo lo que hemos hablado es que te interesa muchísimo el entorno del atleta, del voleibolista, ¿no? O sea, quienes están a su alrededor determina finalmente hacia dónde se dirige. Mira, no sé si voy a tocar algo que de repente se pueda tocar después, pero hay una cosa muy importante. He leído algunos libros sobre una inquietud que tengo siempre, que es, ¿el campeón se hace o nace? ¿Qué piensas? ¿Ya? Y entonces, después de leer todos los libros, me he dado cuenta que nadie te da ninguna solución. Ajá. Y entonces, mi opinión es esta. Puede ser que nazca, pero se deshace. Se deshace. Sí. Y entonces, la vida le pone tantos tropiezos, ¿no? Ok. Por cariño, por amor de los padres, por problemas económicos. Porque la vida también es dura. Exacto. Eso es Claro. cierto. Eso es cierto. Y entonces he visto cuántas que no han llegado, ¿no? O mis mismas alumnas que se las llevan a los clubes grandes cuando tienen 11 años porque quieren ganar el sub-13. O sea, ¿qué nos importa a nosotros como Perú que gane el sub-13? O sea, no importa a nadie. Yo quiero que la construyan para que cuando sea mayorcita sea más completa. En cambio acá, uno de nuestros defectos es ese. Queremos ganar el sub-13, ya, o el sub-12, o el sub-11. Entonces, ese es nuestro prestigio. Qué interesante. De hecho, el otro día estaba hablando con mi partner del proyecto, estamos aquí en mi gimnasio, y él me decía que normalmente los atletas que campeonan en categorías tempranas no logran nada en categorías mayores. Sí, pues, ¿Qué piensas de eso? Totalmente ¿De acuerdo? cierto. Digamos que pongámoslo 8 de 10 es así y 2 de repente... Por ahí llegan. No, porque tampoco vamos a ser magos, ¿no? Ajá. Pero sí, yo sí creo en eso, ¿no? Por ejemplo, una chica, si tú ves, ahora mismo jugamos un campeonato, le ganamos a Turquía con la justa, pero le ganamos, ¿no? El campeonato hace 2 años, 1 año y medio. Y después este año jugamos contra ellas en la categoría siguiente y nos dieron una paliza. Paliza. Ahí está nomás que todas esas altas que medían 1,90 por ahí, las 3 que tenían, nos dieron una paliza total. Esas que casi no jugaron, jugaba una, las otras no jugaban porque no sabían jugar, ¿no? Entonces es evidente que las niñas altas demoran un poquito más en crecer y por eso es que Perú ahora tiene que aprovechar en hacer las cosas como se hacían antes, tratar de ganar el menores. Porque en el menores nosotros todavía tenemos gente que ha empezado a jugar desde muy niña. Claro. Pero no dejemos de lado esas altas que todavía no llegaron. O sea, está bien que queramos ganar menores, muy bien. No digo que no, muy bien, felicitaciones por haber quedado sextos en el mundo, excelente. Está muy bien, el profesor Isola hizo un gran trabajo porque hacer ese final, ganó con las justas a Sí. todos. La cosa es que logró un éxito realmente total para mí, ¿no? Sí. Pero las altazas no estaban ahí, pues. Totalmente. ¿No? Wow. Mira, hermano, hay mucha... O sea, con la conversación breve que hemos tenido, ya de casi 40 minutos, he podido ver la parte estratégica de tu razonamiento. O sea, piensas en el largo plazo. Siempre, siempre, Y siempre. creo que eso es algo, y ya introduciendo un poco a esta última parte de este programa, de este podcast, quiero hablar un poco del voleibol peruano en general, para luego transicionar al proyecto que ustedes tienen, que me parece fenomenal. Pero quiero hablar del voleibol peruano. ¿Cómo has visto su evolución en estos últimos años? ¿Qué piensas? ¿Piensas que está yendo por un buen camino? ¿Qué podría mejorarse? ¿Qué sientes o qué piensas que le falta para poder dar ese paso más, subir el escalón? Sí, y lo primero que hay que hacer del 88 en adelante Sí, según el 88. es reconocer lo bueno que hicieron y lo que queda por hacer de ellos.
¿Quiénes ¿Qué ellos? tenemos que de los del 82? Las chicas del 88 Ok. hicieron cosas maravillosas. Sí. Y hay algunas cosas que hay que reconocer que todavía están vigentes. De acuerdo. Por ejemplo, ¿cómo empieza el voleibol? El voleibol en la primera línea es pelota que no cae. Total. Si no, no hay voleibol. Pelota que vuela o pelota que no cae, cualquiera de las dos formas de decirlo. Sí. Entonces, empiezas diciendo que tienes que arrastrarte por los suelos todo el tiempo. Sí. Porque si no hay eso, no hay voleibol. Exacto. Entonces, eso está también en el corazón. Entonces, desde que las ves y no van a la pelota, puede ser que no sepan jugar, pero lo que aprendí en Italia fue que el voleibol allá es ¿para qué juegas? ¿Por qué juegas? ¿Cómo juegas? ¿Dónde? No, ¿qué te iba a decir? Bloqueo. No. ¿Vas a cerrar el bloqueo? Si no, no hay equipo. Porque el equipo consiste en que tú vayas a cerrar, no a bloquear la pelota. Eso es parte de, llegas y claramente si está la pelota la agarras. Pero primero tienes que ir a cerrar el bloqueo. Porque con ese cerrar el bloqueo, las otras 4 saben dónde ponerse. Exacto. Entonces te enseñan de otra manera el bloque. Entonces cuando yo enseño los fundamentos, yo enseño fundamentos de otra manera. Y no se nota que sé entrenar bien. Claro. Porque estoy tratando de llegar primero a los cerebros de las niñas de a pocos, ¿no? Entonces es una forma diferente. Por eso que yo no soy un entrenador. Yo necesito un entrenador para yo estar afuera y corregir. Ok. ¿No? Es otra forma que allá en Italia, en el club donde estuve, me dieron ese privilegio. Que allá el entrenador es el líder de opinión y tiene que salir todos los viernes a las 8 de la noche con saco, corbata y, ¿no? Para las reuniones, digamos, de prensa con los diarios. Ok. ¿No? Entonces, ganes o pierdas, tienes que estar ahí, ¿no? Entonces, ahí aprendí algo que yo acá no había aprendido, que es, no solo tienes que ser, sino parecer. A mí nunca me importó parecer. Yo andaba como sea, ahora aunque sea me vestido mejor. No me importaba, o sea, yo no me importaba, cero parecer. Yo soy ser y punto, como soy, soy. Y allá me dijeron, perdón, pero tú acá trabajas en un sitio donde tú tienes que parecer. Y tuve que adaptarme porque, lógicamente, para eso fui, Claro. ¿no? Y entonces me enseñaron, no aprendí tanto tampoco, ¿no? Porque Ya. me pude haber puesto un terno de repente hoy día, ¿no? Que lo dejé en el carro por si acaso. Lo porque trajiste el terno. porque si me dijiste, de repente yo estaba preparado para eso, ¿no? Ajá. Pero soy demasiado simple y quiero seguir siendo así, ¿no? Ok. O sea, tú en líneas generales dirías que falta esa pasión o mentalidad para jugar el vóley o ¿qué ves como falencia en el voleibol actual desde tu punto de vista, desde todo tu background, desde todo lo que has vivido? Sí, para mí creo que las instituciones que manejan el voleibol están un poco divorciadas. Es decir, básicamente clubes y federación, ¿no? Sí. Esta federación he visto que ha hecho muchas cosas buenas en los últimos años, porque a ellos les tocó Concuerdo. empezar con el COVID. Sí, también. Y entonces Durísimo. estuvieron parados. Durísimo. Y de ahí con unas deudas increíbles. Entonces tengo muchas esperanzas de que ellos están haciendo lo mejor posible, ¿no? ¿De acuerdo? Y una de las palabras que uso en mi vocabulario, con la que empiezo, es las llaves del voleibol. Algún día lo haremos. Creer, primera palabra. Si tú no crees, no vas a hacer nada. Y hablando técnicamente, si tú no crees que esa pelota que está por ahí lejos no le vas a dar, no vas Nunca a llegar vas a nunca. llegar. Entonces tú vas y te tiras. La siguiente está cerca, la siguiente llegarás, de repente no llegas. Pero tú fuiste a todas las pelotas, a todas. Y así es como uno tiene que hacer el deporte en general y el voleibol particularmente. Entonces, ese Perú, que es cierto que entrenaban muchísimas horas y por lo tanto no podemos decir que fuimos solamente los mejores del mundo porque teníamos la mejor gente del mundo, porque fuimos muy empeñosos. Sí. Porque tuvimos la primera parte con un Akira Kato que fue una maravilla, y de ahí hubo un Mambo Park que le puso orden a las cosas, pero en el medio hay una línea de un año que se llama Lucha Fuentes, Norma Velarde,
Olga Sato, ellas entrenaron a las chiquillas que fueron las campeonas. Ellas enseñaron los fundamentos de Akira y a ellas no se les menciona. O sea, no fue Akira el que enseñó los fundamentos. Akira no pudo porque se fue y se fue a Chile, pues falleció. Y en ese medio, Mambo Park tenía las mayores que quedaron, sí, y las que venían estaban en el medio, que entrenaban con este trío. Con las... Que les hizo los fundamentos. No son tan difíciles de enseñar cuando crees. Si tú crees, tú aprendes. Si no crees, no aprendes. Qué interesante. Qué interesante. De hecho, me has hecho acordar una conversación que tuve con un amigo también hace poco, hace que 2 o 3 semanas. Conocí a una persona que recién está jugando vóley. No sé si has visto el anime Haikyuu. Sí, sí, claro. Supongo que lo conocerás. Sí, claro. Tengo una que vuela. El volador. Y este amigo que lo conocí en un evento fue muy chistoso porque yo le digo, oye, ¿hace cuánto tiempo que juegas vóley? No, recién hace un año. ¿Y cómo así? Por el anime. Y dentro de... Es un boom, ¿ah? ¿No? Es un boom, sí, es sí, un boom. Entonces yo le pregunto, ¿y qué te atrapó del vóley? Y me respondió exactamente lo que tú me acabas de decir. Por eso me acordó. Me dijo, la sensación de que esta pelota no caiga, nunca la había vivido. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, es loquísimo. Y creo que le has dado el clavo. Al final es creer, porque si tú no crees en lo que estás haciendo, las cosas no se mueven. Mira, vivimos de ilusiones, y más aún los niños, ¿no? Que justamente una de mis alumnas, no voy a decir su nombre para que no haya envidias, pero me dijo, profesor, tenía 11 años, ¿no? Ahora tiene 12, ya está grande. Ya. Ajá. Y me dijo, profesor, ¿sabe qué? ¿Se ha dado cuenta cómo vuelo? Sí, yo dije, uy, esta le dio... que yo no había visto, yo no había visto todavía pues, el programa, no lo había visto. Y entonces yo, por supuesto, que le digo, a ver, repíteme, porque pensé que estaba hablando cualquier cosa, ¿no? Sí, me dice, porque cuando hice, salté y no sé cuánto, y en el aire me sentí volar y me sentí volando. Ahí le seguí la corriente, ¿no? Ya no voy a decir lo que yo le dije, ¿no? Sacaste la información. Claro, entonces ahí... Y de ahí a varias semanas aprovechamos esa situación para enseñarle eso. Okay. Porque era justamente una motivación tan grande que era la más descoordinada de todo ese grupo. Sí. Y ahora, no te imaginas lo que ha mejorado. Es una barbaridad. Pero realmente uno tiene que ponerse en el nivel, digamos, de conversación de cada niña. Total. Porque si no, no llegas a ellas. Porque ya conversaste con los papás, ya sabes si de repente no tiene el papá, o de repente el papá está de viaje, o de repente están todo el tiempo con los niños. Es un mundo cada persona, cada niño, ¿no? Sí. Y así fue, como te digo, que conocí también el anime, porque tuve que ponerme a ver y preguntarle a ella de qué se trata y todo para a Priscila, que está ahí al frente. Sí, está acá, ¿no? Priscila. ¿No? Porque no iba a poder avanzar con ella y era la oportunidad, pues me estaba dando una oportunidad la chiquita, ¿no? Qué loco. Así que... o sea, solo para aportar un poquito al público, a mí me gusta mucho entender el comportamiento humano. O sea, yo soy ingeniero de profesión, pero me gusta mucho la filosofía, me gusta mucho la psicología. De hecho, mi hermana también es psicóloga y converso mucho con ella. Y esto del anime lo he intentado estudiar un poco, investigar, y explica la razón o lo poderoso de contar historias, de tener una narrativa potente que te permita esa llamita, esa llama, ¿no? ese fuego interno que cada ser humano tiene, te permita hacerlo crecer. Y el anime justamente hace eso, porque aparte a mí me gustan mucho los animes, yo veo algunos animes, y al final esa historia, esa conexión con el personaje, con la narrativa, con todo lo que está rodeando las dificultades, la vida, hace que nosotros crezcamos. Y eso creo que es lo poderoso del deporte. Los deportes tienen una narrativa, cada uno tiene una narrativa, claro. Y creo que el voleibol, al menos aquí en Perú, es muy poderoso. No, de todas maneras. Mira, y me voy a remontar a la primera pregunta apenas nos sentamos, porque así soy yo, bien disperso. Sí, sabes. ¿No? No, y se ríe. Que yo me sentí en algún momento el Quijote de la Mancha. Don Quijote de la Mancha. Completamente. O sea, yo andaba peleando con
con los molinos de viento, ¿no? Y siempre al costado con una persona que me acompañase, siempre. Y después he ido entendiendo que era la sociedad, que ya yo no la entendía. O sea, estaba fuera de foco en esa sociedad. Entonces me convertí, digamos, y como en algún momento me dediqué bastante a leer, esa fue una de las narrativas, digamos, de la época, que coincidía con una parte de lo que yo buscaba, ¿no? Exacto. Que era buscar soluciones, pero de otra manera, ¿no? Y yo quería comentarte esto para introducir alguna pregunta. Quiero hacer 2 preguntas más respecto al vóley peruano, ¿sí? No te preocupes del tiempo. Quería hablar acerca, primero, de esta narrativa que el voleibol femenino lo tiene. Existe historia, existe una fanaticada, una base muy buena en el Perú, pero quería ver el otro lado y la otra cara de la moneda, porque tú juegas voleibol masculino. Así es. Has sido seleccionado. ¿Qué piensas del voleibol masculino y cómo lo ves? Porque de algún modo u otro siempre has estado conectado con el voleibol masculino, ¿no? Al menos mirándolo, revisándolo. Sí. Me gustaría saber tu opinión, porque yo he conversado con muchos amigos míos y muchos me dicen es una lástima, es una pena, me da mucha tristeza. Y yo también lo veo como jugador que soy y coach también, y digo, qué lástima, ¿no? Qué lástima que no tenga esa misma historia, ese mismo poder, por muchas cosas, ¿no? Por muchas complejidades, por muchos prejuicios, para estigmas y todo. Pero, ¿qué piensas tú? Me gustaría saber tu opinión acerca del voleibol masculino. Bueno, mira, para empezar, apenas llegué a Italia, escuché en todos los medios del voleibol que el voleibol es masculino, no es femenino. Así decían allá. Ajá. Estoy repitiendo, ¿eh? Una narrativa totalmente distinta que es acá. Sí, estoy repitiendo, nada más, ¿no? Entonces, bueno, me puse a pensar, bueno, nosotros, la verdad es que para nosotros no existe prácticamente el masculino, y cuando hemos hecho el voleibol masculino tuvimos que hacer casi una cofradía de universitarios todos, para poder protegernos de todas esas habladurías pues, que habían y que eran reales algunas y otras no, ¿no? Sí. Entonces, y nosotros, ¿para qué? Lo hicimos como buenos deportistas y como buenos amigos, que terminaba el entrenamiento en el Estadio Nacional, en la puerta 15, terminamos a las 11 y nos íbamos caminando hasta un sitio que se llama el Tip Top, que son creo 15 cuadras, en la que 20 cuadras, todos caminando, toda una mancha, a comer otra vez porque estábamos con un hambre total, ¿no? ¿Ya? Entonces hicimos algo muy hermoso, digamos, y nos ocurrieron pocas cosas de lo que se mal hablaba. Sí, cuando estuve en Brasil una vez, sí tuve un momento muy desagradable cuando sentados en la mesa, intercalados hombres con hombres todos, 3 o 4 pensaron a enamorar a los peruanos. Sí. Eso sí fue una cosa, ¿no? Muy extraña. Y yo era el capitán, no sé por qué era el capitán, pero yo era el capitán, ¿no? Y entonces yo me paré y le dije, chicos, o sea, no es el voleibol peruano, o sea, no se confundan. Nada más, no dije, no metí nada, porque no se trata de ser tampoco, lo que pasa es que habían escándalos que era diferente, no era solamente una persona que es gay, o sea, está bien, o sea, claro, no pasa nada. No tengo ningún problema con eso, no. Pero ya que me quieran enamorar y se me tiren así, yo digo, un momentito, o sea, ya cambiaste. Claro, respeto por el respeto. Claro, ya es otra cosa, ¿no? Pero no duró más que, ¿qué te puedo decir? Unos momentos nomás. Y bueno, no sé si por qué tengo que decirlo también, pero ya lo dije, pues ya. No, pero me refería un poquito más. No pasa nada. Me refería un poco a la evolución del voleibol masculino, porque mira, o sea, yo me acuerdo cuando yo empecé en el deporte, 2014, 2013, me acuerdo que se jugaba en el Bonilla, en el Bonilla, y el estadio se llenaba. Sí. Se llenaba, me acuerdo que estaba Chírcolo, Huanca, Universidad de Lima. Bueno, estoy hablando de hace más de 10 años, ¿no? Yo te puedo decir hace más de 20, y tú, claro, yo estoy seguro que todavía tienes historias. Todo el coliseo de la Universidad de Piura, que antes era el Champañá, en la calle de las Pizzas, ya ahí jugábamos nosotros. 2.500 personas todos los sábados y domingos, lleno. Wow. Desde hace cuantísimos años, porque son 50 años.
Wow. ¿Ya? Así que no es que no había afición, sí había afición. Ajá. Y estaba en un sitio ideal, claro, como es la zona de Miraflores, que era el point en esa época. Claro. No habían tantos centros comerciales, entonces ahí se reunía. Estaba y era más centralizado. Claro, y nosotros pues nos sentíamos felices pues, de tener un coliseo lleno, ¿no? Wow. Sábados y domingos, y ahí jugaba el básquet de Perú, que también era Sí. bueno, muy bueno, ¿no? Y el voleibol de mujeres también jugaba ahí, Ajá. ¿no? Pero el de hombres, sin mujeres, lleno. Sí, nada. Así que hemos perdido la oportunidad de hacer voleibol masculino. Nosotros mismos, por ejemplo, que ahora vamos por todo el país y vamos encontrando chicos muy altos, ¿no? Pero no hemos engranado todavía, cosa que estamos justamente pidiendo a la federación, ya que viajamos y buscamos las altas. Matar dos pájaros de un tiro, digamos. Claro, las altas, ya están los altos ahí. Además, las altas buscan los altos y los altos buscan las altas. Claro. Y esa es la parte humana. Sí. O sea, qué mejor los chicos altos, cuando estamos midiendo, están como moscas dando vueltas. Ajá. O sea, es facilísimo para nosotros hacer ese trabajo, ¿no? Sí. ¿No? Entonces, eso es lo que creo sigue ahora esta siguiente etapa, ¿no? Güey, qué interesante. Sí. Ahora vamos a llegar a eso. Y ya para cerrar un poco de todo, qué interesante lo del voleibol masculino, me ha dejado pensando, porque hace 10 años se llenaba, hace 20, 30, 40 también. También, claro. Entonces, algo está pasando, ¿no? Para que algo falta respecto al menos a esta rama, ¿no? Del masculino, para que crezca. Sí, mira, a mí también me quisieron contratar para voleibol masculino, la verdad, Ajá. un equipo de primera, de A1. Y yo les dije eso, equivocadamente o no, no lo sé. Pero yo les dije, mira, yo soy experto en voleibol femenino porque yo soy un entrenador que entra mucho en la vida de las personas, ¿no? Sin embargo, creo que en los hombres es diferente. Los hombres quieren dar todo. No quieren pelear con el compañero, o sea, si peleas un momento se acaba, o sea, es diferente. Son más simples. Sí, y eso lo demostré en un año que yo siendo un, digamos, dirigente estudiantil, y eso es en mis épocas de la uni, se acerca un cadete de la militar y me dice, profesor, queremos ganarle a la FAP porque nos gana siempre. Ok. Entonces yo le digo, bueno, pero yo no entreno hombres, pero bueno, no sé, la cosa es que me convencieron. Fui a la escuela militar y encontré unos atletas, volaban, o sea, unos atletas, y como yo no me siento un preparador físico, Ajá. entonces cuando encuentro a la gente volando, que yo tengo que ponerle mi táctica, Ajá. me emocioné. Claro, ya tenías un trabajo ya hecho, prácticamente. Exacto, Ajá. exacto. Y la cosa es que campeonamos, ¿no? Y fue ahí donde dije, entonces sí puedo hacer voleibol masculino, porque me sentía que no era mi fuerte. Pero en Italia son entrenadores muy buenos, sí. Y yo soy un entrenador de otro tipo. O sea, no puedo competir con el que lleva todas sus estadísticas perfectas, pero las quiero, pero que me la haga el que sabe. Claro, claro. ¿No? Y el preparador físico, que la haga el preparador físico. Entonces, yo no soy el que se pone en la cancha las 2 horas haciendo la organización del entrenamiento. Yo pongo un entrenador que la haga y yo corrijo. Ajá. Entonces, en Italia no me querían más que como segunda opción, nunca como primera opción. Porque no es eso lo que ellos querían. Querían uno que lidere a la televisión, lidere, ¿no? Y tengo otra forma de hacer que encaja con lo que estoy haciendo ahorita, ¿no? Claro, que es justo, scouting prácticamente. Claro, Búsqueda de talento. busco y corrijo los fundamentos y mientras llego más al vértice de la que tiene más condiciones, más me emociono y más entro en el ámbito familiar, en el ámbito escolar, porque estamos en los colegios, vamos a verlas jugar al colegio. Sí. Porque para que se sientan que uno se interesa por ellas, ¿no? Sí, qué interesante. Y una consulta respecto, ya para cerrar la parte del voleibol actual profesional, ¿sí? Pasaste y entrenaste a muchas jugadoras como Rafaela Camet, Almeida, Montes, Rueda, López, Cubas y mucho más. Estoy seguro que me quedo corto con los nombres. Sí. Pero, ¿qué piensas de la evolución de la liga femenina? Que para mí está exquisita. O sea, la liga ha llegado a un nivel increíble. Que como decías, ¿no? La federación, mucha gente critica por muchas cosas, pero de cierta forma también ha tomado buenas decisiones y ha logrado salir de pandemia. Es un impacto duro al deporte, en general a todo. Las deudas, como mencionaste también.
Y que hoy en día me parece que hay un muy buen producto, ¿no? Hay cosas que Así es. mejorar, como todo siempre creo, siempre hay cosas por mejorar. Sí, claro. Pero ¿qué piensas de esa evolución y de ver a tus alumnas jugar, muchas ahí Sí, mira. involucradas? Primero quiero decirte esto. La Liga Nacional, con el ingreso de la señal abierta y de la U Ok. para competir con Alianza, Alianza. ha quintuplicado, digamos, esas ganas de ver voleibol, ¿no? Sí. Entonces, eso ha sido, no digo fortuito, pero en una época se castigó la U cuando entró porque hicieron unos desmanes, unos Sí, sí, delincuentes, me acuerdo, sí. y en el Bonilla, Sí. y ahí los castigaron y después no se les dejó entrar porque era un peligro latente, ¿no? Las cosas han cambiado y ahora si el éxito es tener una Alianza U, sí, llena coliseos, pero además la señal abierta, con gente que nunca ha visto el voleibol, no, me quedo viéndolo acá, me quedo viendo, pero tú ni siquiera sabes qué es el voleibol. No, es que me gusta, ya, o sea, hay gente nueva. Sí. Entonces estamos ganando mucho, pero una comparación, sin el pero, una comparación que hay es Italia, cuando yo llegué hace muchos años, hizo que Julio Velasco, uno Sí. de los gurús del voleibol mundial, Técnico ¿no? argentino, Sí, campeón olímpico. campeón olímpico nunca, mundial de todos los mundiales que quieras, sí, ok. nunca iba a ser negro, olímpico. ok. Y un genio, es un tipo Sí. que es filósofo y profesor de educación física. Ajá. O sea, tiene dos Las condiciones, dos que realmente se suman, ¿no? Sí. Y él dijo, no, todas las jugadoras extranjeras que quieran pueden jugar. Las seis. Lo que aspiraba era esto, porque yo hablé con él, ¿no? Una italiana que juegue y 5 extranjeras. ¿Qué vamos a ganar? Que esa única italiana se vuelva genial Igual. como las otras. Y si hay una en cada club, vamos a lograr que Italia, cuando haga una selección de los 10 mejores equipos, sacas una de cada uno, de repente 2 y ninguna de otra, no sé. Pero sacas 6, porque ganas con 6, no ganas con las Claro. 25. Necesitas, como decía Velasco, lo importante para mí es que los jugadores que yo escojo tienen que ser solamente 9 para una selección. Y de ahí en adelante, los otros 3 son buenos jugadores, pero yo escojo los que mueren y matan por mí. No me interesa tener el mejor de los mejores, porque yo ya tengo los 9 que van a jugar. Claro. Pero los otros tienen que hacer grupo y tienen que defenderme. Así me contó una vez Qué él. interesante. Y yo aplico eso porque me parece genial. O sea, ¿tú estarías de acuerdo con aumentar el cupo de extranjeras en la liga? Por un pequeño periodo, porque después retrocedieron ellos. ¿Ah? Ah, ya. O sea, ellos llegaron al objetivo Sí. de ser campeones mundiales Sí. y después los clubes han dicho, no, pues o sea, las italianas ya no juegan, no sé qué Necesitamos, pasa, ¿no? claro. Y entonces creo que han logrado, digamos, hacer lo que ahora estamos haciendo, creo que tienen 3, me parece ahora, o 2, no sé. Sí. Pero lo hicieron en un momento en el que empujaron Necesitaban hacia desarrollar Sí. el talento nacional. Sí, y yo no voy a decir que tenga que ser así, simplemente así hicieron los italianos. Su contexto. Exacto. Ahora sí, quiero hablar un poquito del proyecto nacional Perú 2032. Que primero la primera pregunta es, ¿cómo lo cuentas normalmente? ¿Qué es este proyecto Perú 2032? Mira, mi vida es Perú 88, Italia 2000 y 2032. Son las 3 partes de mi vida. Wow. La primera, yo trabajé, la mitad del equipo peruano eran del Bancoper, que era mi equipo, ¿no? No digo hechas por mí, o sea, eran hechas en selección la mayoría, y en Dino Maestro, la verdad. Mi parte, también había mi parte, Gaby Pérez Solar es mi parte. ¿Ya? Cecilia Tait, digamos, estuvo siempre en la selección, pero también, digamos, algo aporté. Gracias a ella es que también estoy en el 2032, que ella me propuso en la internacional. Sí. Y entonces, en esta tercera parte, yo me regreso de Italia para hacer esto, para hacer regresar a Perú. Aquí tengo el programa de búsqueda de talentos Perú 2032, que de hecho lo estuve revisando y es todo un workbook de su recorrido
hasta ahora, ¿cuántos años llevan haciéndolo? 2 años llevan haciéndolo. No sé. En realidad 1 año y medio. ¿Un año y medio? Sí, 1 año y medio, un poquito más. Wow, y me parece increíble porque aquí están todas las imágenes de este proyecto que se han ido a Ica, a Piura, a Posuso, a Oxapampa, a Villarrica, Chincha. Están todas las chiquitas que buscan menores de 14 años. Sí, menores de 14. Menores de 14 años para poder formarlas en el vóley. Aquí también por acá está Priscila, el profesor Armando, con todas las chiquitas en todos los distintos... En distintas partes del Perú. Me parece increíble todo el trabajo que están haciendo. Aquí vemos al profesor también, a todo el equipo que está detrás de este gran proyecto, con el objetivo de impulsar a la selección peruana para llegar a 2032 con un talento que pueda. Sí, suponemos que se habla de ciclos olímpicos. Ciclos olímpicos. Cada 4 años, ¿no? Sí. Nosotros hemos empezado para completar el segundo ciclo olímpico el 2032. Ok. Suponiendo realmente que para tener éxito necesitas 3 ciclos olímpicos. Para el tener éxito necesitas 3 sí. ciclos olímpicos. Pero no voy a decir que dentro de 12 años les voy a dar resultados porque ya me hubieran votado hace rato. Entonces hemos empezado a decir, ok, los resultados parciales empezarán a venir. Ajá. Porque si el primer grupo que creemos que podemos ganar puede ser dentro de 2 años, el 2017, que tienen 15 las chicas, no vas a ganar en mayores, pues con 15 años. El 2029 tendrán 2 años más y recién están en 17 años. Sí. Tampoco vas a ganar, ¿no? Entonces en el 2032 ya están en la edad en la que ya pueden empezar a competir ganando. Y no pido que tengan que ganar, que traten de ganar siempre. Claro, 2032, estas niñas que estás formando van a tener 20 años. 20 años. Aproximadamente. Exacto. Con una estatura promedio de 1,90 m. No, 1,80 de 1,80 promedio. promedio. Del promedio medio. Y Ajá. por lo menos unas 5 o 6 entre las titulares de 1,90. 1,90. Wow. Tremendo. Entonces, actualmente ustedes están yéndose a todas las partes del Perú a activar, a conversar con academias, Sí. colegios, profesores, a buscar Sí. estos talentos para luego traerlos acá a Lima. Exacto. Pero puedo decir algo que me gusta decir. Dilo, pero dilo. No es exactamente eso. Ajá. Es un trabajo social. Es un trabajo social. Sí. O sea, están esperando que llegues Ajá. y que los quieras. Sí hemos logrado que donde vayamos la gente se sienta feliz, les damos charlas técnicas a los entrenadores, Sí. hablamos también con los padres, como hacíamos en Italia, se habla también con los padres, Sí. porque tienen que ir entendiendo, los padres son muy importantes y realmente muy peligrosos, porque los padres cuando no están alineados, o sea, con tanto amor que ponen, no ayudan mucho. Sí, Entonces hay que enseñarles porque ellos sí quieren que sus hijas lleguen, de todas maneras. claro. Qué interesante. Todas esas son las categorías, 2011, 2012 y 2013. Sí. 2014 también, ¿no? Incluso. Wow. Me siento viejo. Increíble. Tremendo trabajo. Creo que este podcast da para más. De todas maneras, me gustaría tenerte en otra conversación, Armando, para poder hablar un poco más de este programa, ver un poco más las proyecciones que ustedes tienen, porque ya lo tengo un poquito más claro. Su objetivo es competir, ¿verdad? Competir al más alto nivel, llevar a Perú de nuevo a esos recuerdos de Seúl de 88, ¿no? Pero te voy a decir una precisión. Dime. Estamos en el puesto 37 del Sí. mundo en el ranking. Cuando lleguemos al 24, al puesto 24, ya nos van a invitar a jugar con los demás. Ahora no nos invitan. Entonces Claro. No hay roce hay que internacional. aprovechar que el profesor Brizola tiene sus conocidos, podemos jugar con la gente de Sí. Brasil, de alguna manera hace lo mejor que se puede él, ¿no? Pero el derecho no lo tenemos. Entonces nosotros intentaremos estar entre los 24 para que, aunque sea en la, digamos, la Liga Mundial, podamos decir, ok, estamos en un grupo de 4 por 6 series, Sí. pero ahí vamos rotando y estamos jugando con los Claro. demás, ¿no? Esa es la primera opción que quisiéramos llegar lo antes posible. Ese es el primer, digamos, objetivo. Sí. Pero, o sea, una de las cosas que me llevo de toda esta charla es la capacidad de poder pensar en el largo plazo.
y no en el corto, porque eso muchas veces mata sueños, ¿no? Mata proyectos, que pensamos en el corto plazo y terminamos buscando la inmediatez y terminamos olvidándonos de todo lo que realmente puedes construir en cuestión de 2, 3, 4, 5, 6, hasta incluso 10 años. Sí, pues es que en el Perú el que no piensa en inmediatez no lo contratan, por lo tanto no tiene sueldo. Es difícil tener uno que habla del futuro todo el día y lo mandas ahí no sé, a que mire el mar, a que vaya dando vueltas por ahí, ¿no? Claro. O sea, parece Don Quijote que otra cosa, ¿no? Sí. ¿No? Entonces no hay un gran sueldo para uno que habla del futuro, pues tienes que decirte de qué hago ahorita, qué resuelvo ahorita, ¿no? Tienes que tener un staff donde haya por lo menos uno que piense en el futuro, ¿no? Pero igual están haciendo un trabajo interesante y se ven los resultados. Sí. O sea, está la data, ¿no? O sea, también Claro. recopilan mucha información. Sí, efectivamente. Bueno, ahí sí tengo que agradecer aquí a la señorita hasta al frente, porque Ajá. ella es parte importante de esto, porque Claro, el proyecto. como digo, si yo estoy en futuro, ¿quién está en el presente? Ese es el presente. Exacto. Este no soy yo. Exacto. Ese es ella. Perfecto. Listo, Armando. Entonces, para cerrar este podcast y esta charla muy, muy buena que hemos tenido, me gustaría hacerte una ronda de preguntas rápidas que le he denominado Último Rally. Intenta no pensarlo mucho, simplemente decirme una respuesta así que lo primero que te venga a tu cabeza. Primera pregunta. Una jugadora que te sorprendió desde el primer día. Cecilia Tate. Cecilia Tate. Ni la pensaste. Pues eso. Es que no hay, pues. No hay otra como Cecilia Tate. No. O sea, me acuerdo el primer día que llegó, que tiró un mate y le cayó al escenario que estaba por el otro lado, ¿no? Y Ya. el siguiente lo metió en la zona y ella no sabía jugar. Wow. No sabía jugar para nada. O sea, saltó y ¡pum! Metió la bola. Y después, una de las razones por las que estoy en la internacional es que ella contó una anécdota que, bueno, yo no me acordaba mucho, pero claro que me acordaba, pero ella dijo, Armando me enseñó a hacer la carpa, o sea, cerrar brazos y piernas volando, Ajá. ¿no? Y atacar de zaguero, que no existía en esa época. No existía el mate de zaguero. Y yo, para traerla de la federación, que ella está en selección, no quería venir al club, Sí. entonces le dije, tengo la número 7, que es la jugada ideal. Ella era la 7. Pues. Sí. ¿Cuál? Me decía, espérate. Entonces la puse en el zaguero y la hice saltar de atrás adelante. Como ella sí volaba, pues. Claro. Ella era Haikyuu. Exacto. Bien, bien. Segunda pregunta. La región del Perú con más talento escondido. Mira, creo que se repite. Perú empezó en Ica. Y creo que Ica es... tal vez porque hay mucha gente morena que ayuda. Ok, interesante. El valor más importante que enseñas a tus alumnas. Creer. Creer. Listo. Una frase que resume tu filosofía. Mira, desde niño adoraba a mi padre y siempre hablaban de, creo que era la moda, ¿no? Salud, dinero y amor. Salud, dinero y amor. Y entonces yo la he cambiado por salud, trabajo y vole. Ok, salud, trabajo y vóley. Me gusta. El logro que más te marcó en toda la vida. Aunque parezca increíble, he ganado un par de copas europeas, he ganado campeonatos nacionales, Ajá. pero el escolar ese que le ganamos a mi maestro Ok. fue maravilloso porque era el cumpleaños de la directora del colegio. Le ganamos a un monstruo porque era la selección peruana, mis amigos, mis compañeros, mi gente, Ajá. pero yo estaba dirigiendo en otro lado, ¿no? Ajá. Y cuando termina el campeonato, la directora se acerca con el coliseo lleno, me agarra de la mano y me pone delante de su barra, ¿no? De toda una tribuna, Sí. y todos cantaban, ¿no? Si una buena amistad tienes tú, amar a Dios, ¿no? O sea, bueno, Fue algo espectacular. Claro. para toda la vida. ¿Qué dirías, digamos, a nivel de sueños, qué es lo que te faltaría cumplir? Un sueño, ¿no? Mira, la verdad es que ahí entra sobre mis creencias. Lo tuyo. Y digamos, es que lo que estamos haciendo es una maravilla, siempre lo he hecho. Creo que
en la medida de lo posible me ha salido bien. Son muy pocas las que llegan, las campeonas, son muy pocas, pero el valor que tienen las que se esfuerzan para llegar a ser campeonas, esas sí son muchas. Entonces hay una gran energía puesta a ser una campeona, ¿no? Sí. Y al final de cuentas, pues las que hacen los puntos son las que se notan más, y en fin, ciertas cosas. Pero creo que el voleibol en este caso me pone a mí en el hecho de hacer un buen trabajo, pero la parte social es valores. Nosotros somos agentes de valores, no solamente disciplina, ¿no? Sino que, como dice mi propia esto, ¿no? Ahora sí, la botella está de cuidado. Yo soy amistad, lealtad, trabajo y armonía. Alta. Y eso es un principio de vida. Perfecto. Lindo. Y para cerrar, ¿qué legado te gustaría dejar? Bueno, es voleibolístico, ¿no? Lo que tú quieras. No. Es tu vida. Mira, el otro día en un campeonato en Zárate, me parece que era. ¿Sí? Zárate. Nos encontramos con un cura que dijo, en este momento lo más importante de todo aquí para la formación de valores, el cura lo dijo, Sí. es el deporte. Es el único que en este momento la gente puede creer, más allá de creer en Dios y eso, tú tienes un nivel más bajo, digamos, de creencia, Sí. pero donde todos pueden creer y de ahí en adelante podemos llegar más allá. Correcto. Que de verdad que lindo escucharte y ver todo el legado que quieres dejar, todos los proyectos que tienes, y estoy seguro que van a lograr muchas cosas. Así que... Muchas gracias. Espero solamente que, como tengo objetivos tan grandes, entonces yo ya sé que no me puedo morir. Entonces, por más viejo que esté, por lo menos a los 2032 ya estoy asegurado. Voy a ver si puedo llegar al 36. A otro ciclo olímpico. Exacto. Listo, muchas gracias, Armando. Ay, gracias a ti. A ti. Chao, chao.